Esta es la agenda económica. En Longobardi por CNN AM950. Bueno, estamos presentando entonces la agenda económica de este día, lunes 22 de agosto, con nuestro averiado Guillermo Willy Cohen. Vamos, Willy, Muchísimas gracias. Bueno, sin duda arranca con mucha expectativa esta semana, no solamente por la noticia de que finalmente se ha nombrado, ha llegado Gabriel Rubinstein a la Secretaría de Programación Económica, con muchas especulaciones. Recordemos que, el propio periodista Horacio Berbisky, por ejemplo, reveló que Rubinstein le había enviado a Cristina Kirchner una especie de plan económico o una serie de medidas que él tenía en la cabeza, como por ejemplo una devaluación para el tipo de cambio oficial que llevara el dólar de comercio exterior a 200 pesos, con un desdoblamiento cambiario muy estricto para no perder reservas en el Banco Central. Dicen que Cristina ni siquiera le respondió esa idea, pero lo concreto es que mientras tanto se sigue buscando cómo resolver los problemas que hasta ahora la era Massa no pudo resolver, que es obviamente la inflación que sigue golpeando, las expectativas de devaluación y desde luego lo que esto significa en términos de brecha cambiaria. Recordemos, Marcelo, que el viernes el dólar contado con liquidación, que es el que para mí es el más relevante, llegó a los 300 pesos, en un momento dado superó los 300 pesos, y eso que hay una tasa de interés prácticamente por las nubes, que se anunciaron algunas ideas para restringir un poquito el gasto, como el caso de la quita de los subsidios en las tarifas, y que además era un día viernes, ¿no? Es decir, que vos pensás que los que compraron dólares finalmente el viernes, y se perdieron la tasa de interés de 3 días, que hoy con una tasa casi en el 100% anual, significa realmente una pérdida significativa, pero habla de las expectativas que están, obviamente muy, muy opinadas, una vez que se disipó el humo, claro, y que finalmente se hacen los números. Pensá, Marcelo, que con la reducción de subsidios que se anunció para las tarifas, el ahorro este año es apenas 50.000 millones de pesos, que por supuesto es mucha plata para cualquiera de nosotros, pero en términos macroeconómicos no es nada, y además se decía el fin de semana, prácticamente 2 semanas de los intereses de las LELIQ. Vos pensás que las LELIQ significan un gasto de casi 400.000 millones de pesos por mes para el propio Banco Central, con lo cual el ahorro eventualmente de estos 50.000 millones en el tema de subsidios es una muy buena señal, es un primer pasito, como todos los economistas están, coincidiendo en el sentido correcto, pero casi te diría que es una gotita en el océano. Claro. Con lo cual el problema del déficit fiscal y el problema, por supuesto, de las expectativas de devaluación sigue muy vigente, y en tanto y en cuanto el gobierno no encuentre cómo sincerar un poco el precio del dólar de comercio exterior, esto evidentemente no va a tener solución. Así que ahí te diría que es el primer desafío eventualmente para Gabriel Rubinstein y para Sergio Massa, ver si se puede avanzar en estas medidas que por ahora no aparecen en el candelero. Y mientras tanto, desde luego, Marcelo, habrá que ver qué pasa esta semana con el intento de seguir aumentando los impuestos. Se presenta el debate en el Congreso sobre el consenso fiscal. Ahí vamos a ver cómo vota la oposición, si es que efectivamente toda la oposición se abroquela en contra de permitirle a las provincias eventualmente aumentar otra vez los impuestos de sellos, otra vez los impuestos de ingresos brutos. Hay una resistencia creciente del sector empresario a este abuso, me parece, del gobierno de tratar de plantear 3 anticipos extras de impuesto a las ganancias, de ganancias que todavía, por supuesto, no se han concretado, y generando un estrés financiero para las empresas muy complicadas. Así que te diría que en esos 2 puntos va a estar concentrada la agenda económica de esta semana. El dólar, la brecha cambiaria, si el gobierno avanza en algún grado de desdoblamiento tal vez acotado,
tratando de encontrar un dólar de comercio exterior más atractivo para el sector exportador y restringiendo, lógicamente, el problema de las importaciones. Finalmente, Marcelo, para cerrar, reitero lo que dijimos la semana pasada a propósito del tema que estábamos hablando recién con Lucía Salinas y del tema de la semana, que es, por supuesto, el juicio a la corrupción. Atención que el caso de Lázaro Báez es un caso de uso y abuso de la lapicera. Es el Estado todopoderoso, ¿verdad? Es el funcionario que decide a quién le doy la plata y a quién no le doy la plata para la obra pública. Eso se había corregido, te diría bastante, durante la administración Macri, con los programas de participación público y privada, que es muy importante, Marcelo, porque en definitiva, ¿quién pone la plata de la obra pública? Si la plata de la obra pública la pone el sector privado, si hay financiamiento privado, bueno, las licitaciones son más transparentes. En la medida en que sea el Estado el único que financia la obra pública, y fíjate vos que el famoso gasoducto lo va a pagar el Estado, los gobernadores se le plantaron a Sergio Massa en la gobernación de la provincia de Buenos Aires el viernes pasado, pidiendo dinero para la obra pública. Así que ojalá que además de que se cumpla el Estado de Derecho y las instituciones en la Argentina, ojalá que aprendamos de lo que ha sido este escandaloso caso de corrupción estatal para no seguir en el mismo camino, para que sea el sector privado el que financie las obras estatales y después, por supuesto, se cobre como corresponde a través de las tarifas, a través de los peajes, pero en la medida en que sea el Estado el único que financia la obra pública, vamos a seguir teniendo, querido Marcelo, muchos Lázaro Báez, tal vez con niveles un poco más de menor volumen, pero en el fondo el problema es el uso y el abuso de la lapicera, querido Marcelo. Sí, señor. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias. Fue el comentario económico de Willy Cohen.